Shalom, Shalom, amada casa de Israel en Europa y las cuatro esquinas de la tierra. Sean todos ustedes bienvenidos, Bruin Habayin, a este su canal, Raíces Hebreas, la voz del Shaddai. Amigos, amigas, Ajim Be'achayot, Javerín, hoy tenemos un tema preciosísimo, el tema que sigue la serie entre los paralelos de Yahshua y personajes bíblicos. En esta ocasión tenemos Yahshua y Juan el Bautista. Amigos, que sea el Eterno guiándonos y mostrándonos esas hermosas coincidencias o esas hermosas conexiones que hay entre Yahshua y Juan el Bautista, su obra, su trabajo, sus enseñanzas, su vida, sus persecuciones y todo lo demás, amigos. Así que preparémonos de corazón, alma y cuerpo con nuestra Biblia y nuestros apuntes y comencemos. Bueno, amados, este tema de Yahshua y Juan el Bautista es un estudio detallado, ¿no? Desde la perspectiva hebrea sobre el paralelo entre estos dos personajes, Yahshua y Juan el Bautista. Este análisis se enfoca en sus roles, ¿sí? Misiones, enseñanzas y significados dentro del contexto cultural, religioso e histórico del pueblo hebreo en el siglo primero del Segundo Templo. El estudio está estructurado para poder dar más facilidad a su comprensión. En el contexto hebreo, Yahshua y Juan el Bautista, Yahshua conocido como Jesús y Juan el Bautista son dos figuras centrales en el nuevo pacto o en el pacto renovado o Nuevo Testamento, como lo conocemos tradicionalmente, pero sus raíces y significados están profundamente arraigados en la tradición hebrea. Para comprender su paralelo, es esencial examinar sus vidas y ministerios desde una perspectiva hebrea, considerando el contexto de el pueblo hebreo o de Israel en el primer siglo, las expectativas mesiánicas y el papel de los profetas. Primeramente vamos a entrar lo que es el papel de Juan el Bautista en la tradición hebrea. Juan el Bautista, o en hebreo Yohanan Hamatbil, en hebreo, sí, es una figura que encarna el espíritu de los profetas de Israel. Su ministerio se centró en el llamado al arrepentimiento, o palabra hebrea teshuvah, y la preparación del camino para la llegada del Mesías. Desde una perspectiva hebrea, Juan cumple varias funciones claves. Primeramente, Juan como el profeta Elías. En la tradición judía se esperaba que el profeta Elías regresara antes de la llegada del Mesías. Esto está en Malaquías 4, 5, 6. Yahshua identificó a Juan con este papel en Mateo capítulo 11, verso 14, lo que sugiere que Juan era el precursor mesiánico. Su vestimenta de pelo de camello y su dieta austera lo podemos leer en Mateo 3, 4. Reflejaban el estilo de vida de los profetas antiguos, como Elías. El bautismo o la inmersión, o en hebreo tevilá, como ritual de purificación. El bautismo o tevilá de Juan no era un concepto nuevo, sino que estaba arraigado en las prácticas de purificación ritual, o mikveh en hebreo. Sin embargo, Juan llevó este ritual a un nivel profético, vinculándolo al arrepentimiento y a la preparación para el reino de los cielos. Mateo 3:2. Juan como voz en el desierto. Juan predicó en el desierto, un lugar simbólico en la tradición hebrea, que representa tanto el juicio como la renovación. Su mensaje de arrepentimiento resonaba con el llamado de los profetas de Israel a volver a Dios. Yahshua y su conexión con Juan el Bautista. Yahshua y Juan estaban íntimamente conectados no solo por su parentesco, como dice Lucas 1:36, sino también por sus misiones complementarias. Desde una perspectiva hebrea, su relación refleja la dinámica entre el precursor y el Mesías. La inmersión de Yahshua o el bautismo o tevilá de Yahshua, ¿sí? Por Juan marca el inicio de su ministerio público. Mateo 3, 13 al 17. Este evento tiene un profundo significado simbólico en el contexto hebreo. Veamos. El descenso del Espíritu Santo o Ruach HaKodesh en hebreo. Sobre Yahshua, ¿sí? Esto nos recuerda la unción de los reyes y profetas de Israel. La voz del cielo que declara, este es mi hijo amado, en Mateo 3:17, evoca al Salmo 2, verso 7, un salmo que es completamente mesiánico. Juan como testigo de Yahshua. Juan declaró que Yahshua era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en Juan capítulo 1, verso 29. Esta declaración tiene un fuerte trasfondo hebreo, ya que el Cordero es un símbolo central en la Pascua o Pesaj y en los sacrificios del templo. Pesaj es la palabra hebrea para Pascua. La humildad de Juan. Juan reconoció que su papel era secundario al de Yahshua. Dijo, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan 3:30. Esta actitud refleja la humildad, palabra hebrea anabá, valorada en la tradición hebrea. Paralelos entre Yahshua y Juan el Bautista.
Aunque sus roles eran distintos, Yeshua y Juan compartieron varias características y experiencias que los vinculan profundamente. Vamos a verlo. Ambos fueron anunciados por ángeles. Los nacimientos de Yeshua y Juan fueron anunciados por el ángel Gabriel. Lucas 1 del 11 al 20 y 26 al 38. Esto los conecta con las narrativas de nacimientos milagrosos en la Biblia hebrea, como Isaac y Samuel. Ambos predicaron el reino de los cielos. Tanto Yeshua como Juan proclamaron la llegada del reino de los cielos, palabra hebrea Malhut Shamaim. Sin embargo, mientras Juan enfatizó el juicio y el arrepentimiento, Yeshua también enseñó sobre la gracia y la redención. Ambos enfrentaron oposición. Juan fue encarcelado y ejecutado por Herodes Antipas en Mateo 14 del 1 al 12, mientras que Yeshua fue crucificado por las autoridades romanas y por los líderes religiosos de su época. Sus muertes reflejan el destino de muchos profetas de Israel, que fueron rechazados por su propio pueblo. Ambos cumplieron profecías hebreas. Juan cumplió la profecía de Isaías 43, que dice, voz que clama en el desierto. Mientras que Yeshua cumplió numerosas profecías mesiánicas como Isaías 53, el siervo sufriente, y Zacarías 9:9, el rey que viene humildemente. Ahora vamos a ver unas diferencias entre Yeshua y Juan el Bautista. A pesar de sus similitudes, hubo diferencias significativas entre ambos. El enfoque de sus ministerios. Juan se centró en el arrepentimiento y el juicio, mientras que Yeshua también enfatizó sobre el amor, la misericordia y la restauración. Yeshua realizó milagros, sanó enfermos y perdonó pecados, acciones que iban más allá del ministerio de Juan. Relación con el judaísmo institucional. Relación con el judaísmo institucional. Juan criticó abiertamente a los fariseos y saduceos, Mateo 3, del 7 al 10, mientras que Yeshua, aunque también los confrontó, a menudo enseñó en las sinagogas y participó en las festividades del Eterno. La naturaleza de su mensaje. Juan predicó un mensaje de preparación, mientras que Yeshua proclamó la llegada del reino de Dios en su plenitud. Yeshua se presentó como el cumplimiento de las promesas mesiánicas. El significado mesiánico de Yeshua y Juan. Desde una perspectiva hebrea, Yeshua y Juan representan dos aspectos clave del plan redentor de Elohim. Primero, Juan como el precursor. Juan preparó el camino para el Mesías, cumpliendo el papel de Elías y anunciando la inminente llegada del reino de Dios. Yeshua como el Mesías. Yeshua es el cumplimiento de las promesas mesiánicas. Su vida, muerte y resurrección están enraizadas en las escrituras hebreas y en las expectativas del pueblo de Israel como redentor. Amados, este paralelo divino entre Yahshua y Juan el Bautista es un testimonio del plan divino de la redención. Desde una perspectiva hebrea, ambos personajes encarnan roles proféticos y mesiánicos que se entrelazan para cumplir las promesas de Dios a Israel y al mundo. Juan preparó el camino y Yahshua lo recorrió, llevando a cabo la redención final. Juntos representan la continuidad y el cumplimiento de la historia sagrada de Israel y los planes y designios del Eterno. Amigos, antes de terminar con esta preciosa enseñanza, quiero compartir nuevamente, como repaso, algunas de las características de los paralelos entre Yahshua y Juan el Bautista. Estas coincidencias, o más bien estos paralelos no son coincidencia, sino que tienen una base profética y simbólica en la palabra de Dios. Ambos fueron enviados por Yahweh con misiones específicas dentro del plan de salvación, y sus vidas presentan conexiones profundas. Vamos a ver entonces algunos de los principales paralelos. Nacimiento anunciado por ángeles, ya lo dijimos. El nacimiento de Juan el Bautista fue anunciado a su padre Zacarías por el ángel Gabriel. Lucas 1, del 11 al 17. El nacimiento de Yahshua fue anunciado a María por el mismo ángel Gabriel. Lucas 1, 26 al 38. El nombre hebreo para María es Miriam. En ambos casos, sus nacimientos fueron milagrosos. Juan nació de una mujer estéril y de avanzada edad. Elizabeth era su nombre. Y Yahshua nació de una virgen, Miriam. Bueno, fueron llenos del Ruach HaKodes desde el vientre. Juan fue lleno del Ruach HaKodes o Espíritu Santo antes de nacer, Lucas 1:15. Yahshua fue concebido por el Ruach HaKodesh, Lucas 1:35. Fueron profetizados en el antiguo pacto. Juan cumplió la profecía de Isaías 43, voz que clama en el desierto, preparad el camino a Yahweh, y de Malaquías 3:1. Yahshua cumplió muchas profecías mesiánicas, incluyendo Isaías 53
y Miqueas 5:2. Prepararon el camino para el reino de Yahweh. Juan fue el precursor preparando los corazones para la venida de Yeshua con su llamado al arrepentimiento. Mateo 3 del 1 al 3. Yeshua vino a cumplir la salvación y a establecer el reino de Yahweh. Fueron rechazados por los líderes religiosos. Juan fue rechazado por los fariseos y escribas, quienes no aceptaron su mensaje de arrepentimiento. Lucas 7:30. Yeshua también fue rechazado por los líderes religiosos, quienes tramaron su muerte. Ya. Juan 1:53. Ejecutados por gobernantes terrenales. Juan fue decapitado por orden de Herodes Antipas, en Mateo 14:10, y Yeshua fue crucificado por orden de Poncio Pilato, Mateo 27:26. Reconocieron su lugar en el plan de Yahweh. Juan dijo claramente que él no era el Mesías, sino solo el que preparaba el camino. Juan 1:19-23. Yeshua reconoció que Juan era más que un profeta y lo llamó el mayor nacido de mujer. Mateo 11:11. Mis amigos, hemos llegado al final de esta preciosa enseñanza y estos paralelos entre Yahshua y Juan, que eran primos. Los paralelos entre ellos dos muestran que ambos tenían un papel crucial en el plan de salvación. Juan representaba la última voz del antiguo pacto y Yeshua traía el cumplimiento del nuevo pacto en su sangre. Juntos marcaron la transición entre la preparación y la redención en el propósito de Yahweh. Mis amados, hemos llegado ya al final y que el Eterno les bendiga y que todas estas palabras sean sembradas en nuestros corazones y tener claro estos conceptos, estas relaciones que hay entre estos varones en la Biblia y nuestro Mashiach. Bendiciones, shalom, shalom, leítra, amigos. Shalom, shalom.